Se dice que la muerte es la mejor maestra para contar historias y se muestra a través de los objetos dejados por los que las viven. En Roca Negra, en la Depresión Floral del Norte, hay un lugar conocido como la Tumba de las Aves, donde una gran variedad de aves descansan encima de la empuñadura de una espada clavada en la tierra. Ya son más de 2 siglos desde que esa espada fue abandonada, y aún después de tanto, se escuchan los llantos de las aves llamando a su portador. Ellas saben que no volverá. El corazón de Andor no volverá a latir, pero su vida quedará escrita en el llanto de las aves. En antaño, Roca Negra era un pueblo lleno de vida. La música nunca faltaba en cada esquina y el teatro era su mayor atracción. Uno podría venir aquí a relajarse, viendo la brisa tranquila de cada noche antes de la primera puesta del sol. Qué buenos tiempos. Todavía me acuerdo de cómo se llamaba ese rey. Ulgraf, el comandante de las tropas y el rey de los Escarlata, el imperio al que pertenecía antes Roca Negra. Era un rey despiadado, mortífero, usaba cualquier altimaña para poder alcanzar el poder, no importaba a quiénes o a cuántos debería de matar. Él era el primero en alzar su espada. ¿Quién diría que eso mismo lo condujo a su final? El rey iba de visita por asuntos diplomáticos a un reino vecino, los Turbialada. ¿Pero qué pasó? El rey degolló a los capitanes de la entrada, todo por haberles dicho que se movieran, pero ellos no tenían indicaciones de que tenía que dejarlo pasar. No valía la pena. Para nada lo valía. Pero el rey aún así decidió satisfacerlos con una muerte, renunciando así a la diplomacia y a la paz que se iba a forjar entre esas dos naciones. El rey fue encontrado degollado esa misma tarde, en el centro de la ciudad que ni siquiera era su reino. Dios, tanto por una simple matanza. No sabía lo que venía. Me acuerdo bien que el pueblo estalló en cólera. Ese día en el que se difundió la noticia entre los pueblerinos, muchos marcharon hacia el reino de los helados. Mas sin embargo, lo que encontraron no era lo que venían buscando. Ellos llegaron solicitando al menos el cuerpo para ser enterrado en la tierra de su señor, pero a cambio les ofrecieron un tratado de paz. Les decían que ya no tendrían que vivir en una tiranía así, que sonreír ya no sería motivo de muerte en un reino, y que el rey velaría únicamente por su pueblo. No tenía mentiras, pero no eran palabras que podrían sostener. Al poco tiempo llegaron las tropas hacia nuestros pueblos. Empezaron a pedir informes acerca de cómo era la situación ahí, qué reyes elegían y un poco acerca de los pueblerinos. Yo llegué a atender a uno. Me dijo que vendría aquí y que seríamos unos días, que pronto se marcharían. Pero nunca fue así. El rey, al momento de quitarle la corona a nuestro antiguo rey, se la puso. Y entonces no sabría qué decir. Es como si hubieran matado a ese rey que nos había prometido todo, y luego algo lo poseyera. No era humano, no se comportaba como. Al tiempo pasó y ningún soldado fue regresado a su tierra. Todos se quedaban ahí custodiando las murallas, casi como si ya fueran de su propiedad. Unos pueblos se opusieron,
Otros decían que era lo mejor, que es mejor vivir bajo la tutela de un rey que aún sigue vivo. Si supieran que ese rey ya no está. Al poco tiempo de que los soldados se asentaron aquí, un extranjero llegó. Vino hacia mí y me preguntó acerca de el comportamiento que tenían los caballeros, que si no los veía algo inusuales, que si algunas veces los he visto dormir o alejarse de ese puesto que tanto cuidan. Yo sinceramente no le presté tanta atención, pero tenía razón. No dormían, no tenían nada más que hacer, más que custodiar las entradas. Parecían no tener vida. Eso empezó a desencadenar dudas en el pueblo, de que algo era inusual, algo no estaba bien. Ese mismo hombre extranjero de capas verdes me dijo que posiblemente vayan a atacar a los pueblos que se resistían a su gobernato, y aquellos que se doblegaban ante él sufrirían de un saqueo inmediato. Querían todo para él, no importa a quienes tendrían que matar o a quienes tendrían que sacar de sus tierras. Al parecer este gobierno no era tan diferente como el que nos pintaban antes. Esa misma noche, algo tocó mi puerta. No sabría si abrir o no. Era inusual que alguien tocara a esas horas, más después de que la luna estuviera arriba de todos. Pero no sé si fue una razón divina o una obligación que tenía que cumplir, pero la abrí. Y ahí estaba enfrente mío aquel hombre verde. Me dijo que tendríamos que hablar. Lo dejé entrar y se sentó en la alcoba donde yo atendía en las mañanas. Pero mi sorpresa fue lo que me dijo. Una rebelión contra el rey, contra aquellos que amenazan a nuestro pueblo. Yo dudaba porque iba a confiar en un hombre que apenas había visto. Pero seguía recordando sus palabras. Esos hombres, si es que se les puede llamar así, no son humanos, no duermen, no respiran, no sienten. En ese momento, el hombre cabalgó y llegó a la plaza central. Se anunció diciendo que tenía un mensaje del rey, un mensaje para su pueblo, y empezó a hablar de cómo el pueblo no podría seguir neutral durante mucho tiempo, que pronto tendrán que tomar una decisión, y de no hacerlo, serían vetados de ese mismo reino. Debíamos decidir si estábamos en contra o no de la solicitud del rey para llegar al mando. Ese día muchos creyeron y decían que lo mejor era ser respaldados por ese rey. Otros, que ya sabían las cosas que pasaban con los caballeros, decían que no, que ese no era un reino normal, o no como nos lo estaban pintando. Lo que yo no pude ignorar era que aquel mensajero no parpadeaba. A la mañana siguiente, el pueblo entero se reunió en la plaza para anunciar una votación. ¿A dónde íbamos a parar? ¿Tendríamos que irnos? ¿O nos quedaríamos ahí al lado de un reino como ese? Nos habían surgido rumores de otros lugares que se habían opuesto y resultaron saqueados, quemados, otros explotados, pero siempre hubo una matanza por medio. No podríamos confiar en alguien así. El pueblo entero votó que no, que por mucho que nos vendaran un terreno, nosotros ya nos habíamos quedado en esto y que no podían sacarnos aquí, y que si lo hacían, tendría que ser de su propia mano, con la conciencia de haber matado a gente que solamente quería vivir. Al poco tiempo recibimos otro mensajero. Este no venía con ningún
mensaje únicamente quería saber la opinión, la decisión que llegamos. Nos opusimos a someternos ante un reino así, uno en el que no podíamos confiar de que eran humanos. Entonces, aquel hombre se marchó, sin decir ni una sola palabra más. Y los soldados, los que estaban custodiando la entrada, también desaparecieron. Fueron 2 semanas las cuales no supimos nada de su rey, su mensajero o su caballería. El pueblo parecía estar bien. Todos habían olvidado la noticia como si fuera un susurro. Pero ¿está bien que estemos así? Después de todo, ofendimos a un rey. Nos pusimos en contra de su imperio. ¿Qué consecuencias traería esto? La respuesta vendría a mí esa noche, la noche en que el encapuchado llegaría a mi casa. Tocó, le invité a pasar y me empezó a contar acerca de cómo incontables tropas se dirigían hacia acá, que era cuestión de 2 días para que nos encontráramos en la puerta, viéndolos en el amanecer. La noticia se difundió en el pueblo al día siguiente. Varias mujeres y niños trataron de escapar por las orillas costeras, a través de buques, de barcos comerciantes, cualquier oportunidad de vida lejos de aquí. Otros nos quedamos, incapaces de ver cómo convertían a cenizas el hogar donde nacimos. Yo era uno de ellos. Puede que no supiera nada de armas, ni de mucho menos estrategias, pero no iba a dejar mi pueblo así, y mucho menos teniendo a ese hombre de mi lado. Llegó el día. Las montañas comenzaban a vestirse del color de las armaduras blanco y dorado, y entre ellas destacaba la armadura con una corona. Sin duda era nuestro rey. En ese momento, su caballo se acercó a nosotros. Él bajó y nos ofreció otra oportunidad de huir. Nosotros no la tomamos. No teníamos otra razón más que luchar ahí y perecer de ser necesario. En ese momento, el caballero retrocedió y fue cuestión de minutos ver cómo esas tropas venían hacia nosotros. Nos ocultamos en la ciudad. Éramos pocos, por muy bien o por muy mala forma que fuera, así que podíamos ocultarnos mejor. Yo me oculté en la azotea del castillo. Era una vista preciosa. Tenía el pueblo para mí, pero pronto sería cenizas. Empecé a ver cómo todo se quemaba. El humo era el reemplazo del aire ahora. El fuego quemaba los ojos. Y vi a muchos de mis amigos perecer. Espadas cayendo, otras siendo encajadas en el cuerpo de alguien. Era una masacre y no podía hacer nada. A lo lejos vi como aquel hombre de capucha amarilla estaba saltando por encima de los tejados. Parecía querer tener la misma vista que yo. Pero más que eso, él intentó tomar altura y los atacó desde arriba. Los hombres lo trataban de buscar, pero el humo y las llamas lo dificultaban. Fue entonces cuando muchos soldados cayeron. Caballos, armaduras, el sonido de sus espadas tocando el suelo. Supongo que él también tenía sus mañas. O tal vez era porque ya estaba acostumbrado. Poco de tiempo después los números se redujeron a menos de 20 personas. La ciudad estaba completamente quemada. El humo era lo único que quedaba de esos hogares. Pisabas y se marcaban las huellas. Adiós a mi hogar.
En ese momento decidí que iba a entregarme a las llamas del pasado. Tomé lo último que encontraba de armadura y me dirigí hacia abajo. En ese momento di todo de mí. Me abalancé hacia ellos, me aventé, encajé, empujé, degollé a más de uno. No podía pensar que ya había causado la muerte de varios. Por muy malo que fuera, no había razón para hacer esto. No había motivo. Ellos tenían un ideal y yo el mío. Solo que el mío tal vez era más fuerte. En ese momento alcancé a ver cómo aquel caballero también estaba ileso. O bueno, si se podía llamar ileso, empapado de sangre y con la ceniza en su capa. Claro, la sangre no era de él. Era demasiado hábil para eso. En ese momento se acerca su rey, acompañado de otros grupos de hombres. Se acercaron a la muralla y dijeron que era momento de acabar con todo esto. Se bajaron y se abalanzaron hacia nosotros. Degollé a unos cuantos, pero me tenían contra la espada y la pared. Me hicieron tumbarme y enfrente de mí estaba aquel hombre encapuchado enfrente de su rey. En ese momento vi como él apuntó su espada hacia la cabeza del hombre y le dijo algo como: quítatela. No entendía a qué se refería, pero apuntaba directamente a la corona. El rey no hizo nada. Sacó su espada, la limpió de la sangre que tenía y se abalanzó de nuevo contra él. No podría describir lo que vi. Era rápido, pero a la vez preciso. No podían tocarse ni uno ni otro. Al más mínimo fallo sería la muerte inminente de cualquiera de los dos. Al final terminé inconsciente. Algo pasó. Creo que me golpearon en la espalda, algo así. Pero lo último que escuché fue: tú no mereces esa corona. Nadie la merece. Desde ese momento caí inconsciente. Pasó un tiempo y después me desperté. Las cenizas estaban frías y enfrente mío estaba aquel hombre de capucha verde. Solo que era extraño. Enfrente de mí estaba aquel hombre, pero ¿y el otro rey? Resulta que también había perecido en combate. Lo único que dejó tras de sí era la corona. La tenía en sus manos aquel hombre encapuchado. No sé qué es lo que le hizo actuar de esa forma, pero él inmediatamente la tocó y la intentó romper. La aventó, la quiso quemar incluso. No sabía por qué tanto odio por una corona. Hasta que llegó un momento en que en un descuido se bajó la capucha y lo pude ver. Era él, nuestro antiguo rey, aquel que primero comandó las tropas, aquel que había llegado antes de los gélidos. Era él, pero ¿cómo? Estaba muerto. Resulta que nunca fue así, que solo lo llevaron capturado un tiempo y que con suerte y con sobornos pudo salir de ese país, y que de repente pudo volver, todo para encontrarse la noticia que su pueblo había sido derrotado. Fue en ese momento que lo vi. Vi lo que era capaz de hacer esa magia. Esa maldita magia no solo llevó ruina y muerte innecesaria a estas tierras. Tal parece ser que la corona tenía una inscripción. Hubo un traidor desde antes, pero no era nuestro rey.
era aquel que forjó su corona. Tenía odio al rey. Al parecer él tomó la vida de su hermano. Todo para que muriera en batalla y no se le reconociera por nada. El rey recibió esta corona como obsequio de la participación de su hermano. Nunca le pudo convencer, pero al fin y al cabo era un regalo de su súbdito y que tenía que aceptar. De no haber sido por esa corona, de no haber sido por ese maldito hombre, mi familia, mi pueblo, estaríamos aquí. Entonces lo entendí. El sacrificio que él quería hacer era una vida, pero no la de nadie más. Ya no necesitaba cargar con la muerte de tantos. Así que me dijo que al momento en que yo le diera su corona, lo matara. Se hincó ante mí, me suplicó que lo hiciera, que matara una vez más. Pero yo no podía, me temblaban las manos. Veía en sus ojos desesperación, pero no era tan tarde para volver a ese reino. Al final tomé la espada, tomé la corona y se la puse en su cabeza. En ese momento él quiso abalanzarse contra mí, pero la espada terminó clavada sin que yo lo supiera en su corazón. Me hinqué a él, le arranqué la espada y la puse como si fuera una tumba. La corona perdió un brillo. La noche cayó y los cuervos ya estaban ahí listos para merendar. Y esa fue la historia de aquel hombre que incluso cuando su pueblo lo rechazó por cosas que no tenía control, él dio todo para salvarlos. Gracias.